Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a ver cómo calculamos los tipos. Resulta que las cerchas tienen una característica muy especial, y es que el hecho de que las cerchas siempre están cargadas en los nodos, si ven que las cargas siempre van en los nodos, hace que la cercha tenga una condición, y es que sus elementos, las barras, pueden estar a tensión o pueden estar a compresión solamente, ¿sí? Nunca vas a encontrar flexión en una barra o cortante o no, únicamente compresión y tensión, ¿sí? Están diseñadas para eso. Entonces tenemos que saber qué tipo de fuerza es la que aparece, si es una fuerza de tensión o es una fuerza de compresión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. Entonces recordemos que para cuando nosotros hicimos nuestra primera barra, nos paramos acá en este nodo, y escaneamos en el sentido de las manecillas del reloj y notamos que la primera barra se llama AH, ¿sí? Que es la que consignamos acá. Entonces uno se pregunta, viene acá al polígono de fuerzas internas y se pregunta de qué debo hacer para ir de A H. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir en ese sentido, o sea, debo ir de derecha a izquierda. Entonces yo vengo y coloco en el nodo que estoy analizando, coloco ese mismo sentido, ¿sí? Y por contraposición en el otro nodo el sentido contrario. Lo que me está mostrando la barra es una barra que está sometida a compresión, ¿verdad? Pues si me muestra que la barra está sometida a compresión, es todo lo contrario, es tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que lo que está mostrando aquí es la reacción de la barra, pero la fuerza interna es la fuerza contraria. Si usted le hace tensión internamente, la barra va a tratar de hacer compresión para equilibrar la condición. Entonces, hagámoslo otra vez, pero hagámoslo con el siguiente. Entonces, HG, ¿qué se necesita para ir de H a G? ¿Qué se necesita para ir de H a G? Entonces, busquemos a ver dónde está HG. Bueno, para ir de H a G, yo lo que necesito es bajar, ¿sí? Bajar. Entonces, vengo al nodo que estaba analizando, siempre con el nodo donde me paré. Vengo al nodo y la coloco así. En el extremo contrario, coloco la flecha en sentido contrario, y aparentemente está a tensión, ¿verdad? Porque son dos fuerzas axiales divergentes. Aparentemente está a tensión, pero esa es la reacción de la barra. Internamente está a compresión, ¿sí? Entonces colocamos acá compresión. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en este nodo que yo me paré para hallar la fuerza CK, yo vengo y digo, para ir de C a K, ¿qué necesito? Entonces me paro acá, digo, aquí está C, acá está K. Para ir de C a K, yo lo que necesito es bajar en este sentido. Entonces coloco la flecha aquí así, en el sentido contrario, en el extremo contrario, la flecha contraria, y eso aparentemente es aparente tensión, luego la fuerza es compresión, ¿sí? En el caso de KB, entonces, ¿qué necesito yo para ir de K a B? ¿Dónde está K? Acá. De K a B, para ir de K a B tengo que ir hacia la derecha. Entonces me paro acá, coloco acá a la derecha. ¿Por qué acá? Porque este es el nodo en donde yo me paré para ese análisis. Si yo me hubiera parado acá, la barra no se llama KB, sino se llama BK, y hubiera sucedido lo contrario. Por eso es importantísimo conservar el nombre de las barras bien. Entonces yo me paré acá, KB, en este sentido viene así, aquí en sentido contrario, eso es aparente compresión, luego esta barra está a tensión, ¿sí? HI, bueno, ¿dónde me paré yo para calcular esta HI? Acá me paré yo. Entonces, HI, para ir de H hasta I, aquí está H, aquí está I. Para ir de H hasta I yo tendría que subir, entonces me quedaría así. Acá me quedaría así por contraposición. Esto es aparente tensión, luego HI está a compresión, ¿sí? IF, entonces para ir de I a F yo tengo que bajar.
Entonces yo coloco acá cerca al nodo, bajando en el opuesto, el otro lado, lo opuesto, y eso es aparente tensión, luego está a compresión. ¿Sí? Ahora IJ. IJ yo lo analicé acá, en este punto. Para ir de I a J, ¿qué debo hacer? Entonces me vengo para acá y IJ, debo bajar. Para ir de I a J debo bajar en el extremo contrario, el opuesto. Esto es aparente compresión, luego IJ se encuentra a tensión. JE, entonces vengo acá, JE, JE, sí, JE, no veo ahí, ya, este es J, este es E. Para ir de J a E yo debería subir, entonces para ir de J a E yo debería subir, aquí estaría en sentido contrario, aparente tensión, luego JE está a compresión. JK, entonces miren lo importante, JK, para yo mencionar que este es JK, para darle esta nomenclatura, yo me tuve que parar acá y barrer en este sentido, encontrar primero a J y luego acá, ¿sí? O sea, barrer en este sentido, encontrar primero a J, luego acá y llamar ese nodo JK, ¿sí? Entonces, para ir de J acá, yo tendría que subir, luego aquí está subiendo y acá estaría así, y eso es aparente tensión, luego está a compresión, ¿sí? Bueno, esto funciona de cualquier manera, es decir, si yo no me hubiera parado en este nodo, acuérdense que la carga final no hay que transportar nada, las letras aparecen en el gráfico y simplemente hay que unir la línea y medirla y ya. Si yo digo no, yo me voy a parar acá para hallar esta barra que era la última, la que yo no conocía. Entonces, si yo barro en este sentido de las manecillas del reloj, esto se llamaría KJ. Entonces, hagamos ese caso. Digamos, no la llamamos JK, sino la llamamos KJ. Igual nos tendría que dar lo mismo. Simplemente trazamos la línea de KJ, la medimos, nos mide 48.5 y venimos acá, que fue donde analizamos el nodo, y decimos qué se necesita para ir de K a J. Para ir de K a J se necesita ir bajando. Entonces yo coloco acá bajando y en el otro lado opuesto, lo contrario, esto es aparente tensión, luego la barra está a compresión. O sea, no importa dónde nos paremos para analizar la barra, en qué nodo nos paremos. Si al final la barra se llama KJ o JK, siempre nos va a dar lo mismo, ¿sí? Nos tiene que dar lo mismo. El método, por eso es un método y funciona. Pero es importante cumplir con las reglas, es decir, si me paro acá, escaneo en el sentido de las manecillas del reloj. Yo no me puedo parar acá, escanear en el sentido de las manecillas del reloj, luego irme para acá y escanear en el otro sentido. No, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Ahora, en el siguiente video, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar el ejercicio en AutoCAD para entender exactamente cómo se hace, digamos, de manera operativa en el AutoCAD, para entender cuáles son los comandos que ustedes deberían usar. ¿Listo? Entonces aquí paramos este video y en el próximo el ejercicio.